hablemos de la eutanasia y de los límites. Sabemos que una ley en curso en España, que se aplica en otros países, que es la ley de la eutanasia, en Bélgica, el Tribunal de Estrasburgo ha condenado al gobierno belga por amparar la eutanasia aplicada a una mujer que planteaba un cuadro de depresión profunda, a la que los médicos le diagnosticaron una depresión que no tenía solución, que era incurable, y consideraron que se le podía o se le debía aplicar esta circunstancia contra los deseos de la familia y contra los deseos de su psiquiatra, que dijo que no corroboraba ese diagnóstico. Tenemos en conexión para hablar de esta cuestión y el peligro, el riesgo de que esto ocurra en España, a Julio Tubela, que es director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Señor Tubela, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, nos parece abracadabrante que eso pueda suceder, es decir, que se tome una decisión sobre la vida de una persona sin tener en cuestión o sin tener en consideración a la familia y sin tener en consideración siquiera a los especialistas que la estaban tratando. ¿Cómo está la situación en España? ¿Cuál es el horizonte inmediato respecto a esta ley en general? ¿Y esto podría llegar a suceder aquí? Bien, estos que estamos viendo en Bélgica, fíjese que este caso que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicta sentencia ahora, pero es un caso de hechos que ocurrieron en el año 2012, hace mucho tiempo. Posteriormente a este suceso, lo digo para que nuestros televidentes se sitúen. Esto puede parecer un hecho aislado, una violación de los derechos humanos de esta mujer, a la cual se le ha matado violando todos los principios de respeto a la dignidad humana, y puede parecer un hecho aislado. Pero fíjese que en el año 2015 una prestigiosa revista internacional, Journal of Medical Ethics, publica un artículo en el cual da el siguiente dato. 2015, quiero decir, 3 años después de que se produjera este suceso que ahora ha merecido una sentencia. En los pacientes de 80 años o más, el porcentaje de eutanasias involuntarias, es decir, no pedidas por el paciente, atentos, se elevó al 52,7%. En aquellos con enfermedades distintas al cáncer, llegó a ser, hablamos de eutanasias involuntarias, o sea, alguien ha decidido terminar con la vida de algunos pacientes sin contar con su consentimiento. En los pacientes con enfermedades distintas al cáncer, el número de eutanasias involuntarias llegó al 67,5%, y hasta en un 77,9% de los casos de eutanasia en Bélgica no se discutió con el paciente. Estos datos aparecen en una prestigiosa revista Journal of Medical Ethics del año 2015. Comento esto porque esta noticia que salta ahora a la prensa puede causar estupor, ¿no? Es decir, ya aparecen extralimitaciones al proceso de eutanasia, y así es. La eutanasia, nosotros lo hemos defendido siempre así, es una práctica no médica, es una extralimitación de las competencias médicas. Nunca un médico ha estudiado medicina para terminar con la vida de su paciente. Terminar con un paciente porque sufre es la peor de las soluciones, es exactamente la diametralmente contraria. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso de Bélgica? Y atendiendo a su pregunta, ¿qué extrapolación podría tener en el caso español? Bien, lo que ha ocurrido en este caso ha sido que alguien, al igual que en los casos posteriores que acabo de comentar, ha decidido que esta mujer es mejor terminar con su vida. Entonces, esta mujer sufría una depresión mayor. Es verdad que tenía un cuadro de patología múltiple, estaba en la fase terminal de su vida, pero no iba a morir inmediatamente, entonces padecía una depresión mayor. El médico que le aplicó la eutanasia estimó que sufría y que no tenía que sufrir. Entonces, sin comentárselo a sus hijos, sin comentárselo a su médico de cabecera, directamente le dio una dosis letal de fármacos para terminar con su vida. Esto el Tribunal de Estrasburgo ha juzgado que fue una mala praxis y ha condenado al Estado belga por esta práctica. ¿Qué puede pasar en España? La reciente ley de eutanasia
que se ha aprobado en nuestro país estipula el siguiente control para estos pacientes, incluidos los pacientes psiquiátricos. El paciente tiene que hacer una solicitud de eutanasia y confirmarla 15 días después. ¿De acuerdo? Cuando el paciente confirma su petición de eutanasia 15 días después, se puede dar marcha adelante a la aplicación de la eutanasia. ¿Qué ocurre con los pacientes psiquiátricos? Con los pacientes psiquiátricos, una depresión mayor es una enfermedad psiquiátrica, no lo olvidemos. Los pacientes psiquiátricos, primero, tienen comprometida su capacidad de otorgar el consentimiento. Un paciente psiquiátrico hay que evaluarlo muy bien para saber si la decisión que toma es una decisión libre, responsable, ponderando correctamente las posibilidades y las consecuencias que tiene al tomar sus decisiones. Y esto es muy difícil de establecer en un paciente psiquiátrico. Un paciente con una patología psiquiátrica generalmente tiene limitada su capacidad de decisión autónoma. Por eso, cuando un paciente se tira por la ventana porque quiere suicidarse o se toma un frasco de somníferos para terminar con su vida, no lo rematamos, sino que lo que pensamos es que está sufriendo una patología, una angustia debido a una depresión o un deseo de autólisis, y lo que hacemos es ingresarlo rápidamente en un hospital y pretender curarlo, pretender que sobreviva y además tratarlo para que su patología psiquiátrica que le ha llevado a quererse quitar la vida se pueda resolver. ¿Qué dicen los psiquiatras? ¿Qué dicen los psiquiatras sobre la posibilidad de terminar con la eutanasia, con la vida de un paciente psiquiátrico? Pues dicen lo siguiente. Primero, lo que estaba comentando, es muy difícil evaluar cuando un paciente psiquiátrico está capacitado para otorgar un consentimiento libre y responsable. Por lo tanto, por el principio de prudencia, no debería admitirse este consentimiento. Y segundo punto, un paciente psiquiátrico, a diferencia de otras patologías, los tratamientos en los pacientes psiquiátricos tienen un proceso de eficacia muy lento. Son tratamientos muy largos, sostenidos, que muestran sus efectos beneficiosos transcurrido mucho tiempo. Hay que aguantarlos, las mejorías son lentas, pero muchos de ellos, la mayoría de ellos, mejoran de sus cuadros. Un paciente con una depresión mayor, como esta mujer a la que se le quitó la vida en Bélgica, bien diagnosticada, bien tratada, muchos de ellos mejoran y abandonan su deseo de morir. Pero hace falta mucho tiempo. Cuando una ley otorga 15 días entre un consentimiento a la eutanasia, una petición de eutanasia, y la confirmación del paciente sobre esa petición de eutanasia, no hemos dado tiempo para que un paciente psiquiátrico sea tratado, sea asistido, que es lo que hay que hacer en realidad con los pacientes que sufren, es asistirlos, no exterminarlos, y pueda empezar a evolucionar en su mejoría, de manera que vuelva a desear recobrar la salud, vivir, relacionarse con sus familias, seguir en este mundo con nosotros. Este es el principal problema. Profesor Tudela, si teníamos alguna duda sobre las zonas de sombra de esta cuestión, se nos han aclarado casi todas. Eso sí, es un problema muy complejo. Gracias, buenas noches, buenas noches.